Bienvenidos a la exposición sobre el aparato reproductor masculino de los estudiantes de la sección 09010 de la asignatura de Histología de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Características generales del aparato genital masculino. Los órganos reproductores masculinos u órganos genitales masculinos se clasifican, al igual que los femeninos, en órganos sexuales internos o intratesticulares y externos o extratesticulares. Los genitales internos incluyen los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes y las glándulas sexuales anexas, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Estas glándulas segregan los componentes no celulares del semen que alimentan a los espermatozoides. Los genitales externos comprenden el pene y el escroto. El pene no es solo el órgano de expulsión del semen, sino que también saca la orina fuera del organismo. Testículo. Al igual que los ovarios, los testículos tienen doble función. Producen las células sexuales o gametos, los espermatozoides y la hormona sexual masculina, la testosterona, que estimula los órganos sexuales accesorios o secundarios e induce el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos extragenitales. La glándula sexual masculina primaria, el testículo, se localiza por fuera del abdomen, uno a cada lado del escroto. Durante la embriogenia, estos órganos aparecen en la pared abdominal posterior detrás del peritoneo y descienden a través de la pared del abdomen hacia el escroto, arrastrando las cubiertas de dicha pared con ellos, que se convierten en las túnicas testiculares. El testículo es ovoide y mide unos 2 por 3 por 4 centímetros de espesor, ancho y longitud respectivamente. En conjunto, los dos testículos pesan unos 40 gramos. Envolturas del testículo. El testículo está rodeado por una gruesa cápsula de tejido conectivo, la túnica albuginea. De esta túnica se extiende un engrosamiento hacia el interior del órgano, el mediastino testicular. El mediastino testicular es la porción posterior engrosada de la túnica albuginea que alberga la red testicular. Desde el mediastino divergen tabiques radiales de tejido conectivo que reciben el nombre de tabiques testiculares hacia la túnica albuginea. Los tabiques dividen el tejido glandular en unos 250 lobulillos testiculares de forma piramidal, que se comunican entre sí en la periferia, dado que los tabiques pueden ser incompletos en sus extremos orientados hacia la túnica albuginea. La túnica albuginea está recubierta en su parte externa por una capa de mesotelio, que representa la capa visceral de la túnica vaginal propia del testículo. En la vida fetal, los testículos descienden desde la cavidad abdominal hacia el escroto y arrastran una bolsa peritoneal que forma la túnica vaginal propia. La túnica albuginea está en contacto en profundidad con una capa de tejido conectivo laxovascular, constituyendo la túnica vasculosa del testículo, que se comunica con el tejido conectivo laxovascular correspondiente. El intersticio que rodea los túbulos seminíferos que contiene células epiteloides, las células intersticiales o células de Leydig con función endocrina. Cada lobulillo contiene varios túbulos seminíferos contorneados, de trayecto muy tortuoso, de unos 250 centímetros de diámetro y 50 centímetros de largo. Los túbulos seminíferos conforman la parte productora de espermatozoides del testículo. Cada túbulo seminífero se continúa cerca del mediastino en un túbulo recto, que representa el comienzo del sistema de conductos excretores. Los túbulos rectos continúan en la rete testi, un sistema laberíntico de canales en el mediastino. Túbulos seminíferos. Cada testículo posee alrededor de 500 túbulos seminíferos que, como sabemos, estos forman espermatozoides. Tienen un tamaño de 30 a 70 centímetros de longitud y de 150 a 250 micrómetros de diámetro. Están sumergidos en un tejido conjuntivo vascular laxo y la pared del tejido conjuntivo de cada túbulo seminífero es denominada como túnica propia y está rodeada por una lámina basal. Entonces, los túbulos seminíferos están rodeados por una membrana basal y por 3 a 4 capas de células aplanadas denominadas células mioides, por ser contráctiles.
Mediante microscopía electrónica de los testículos humanos se demostró que estas células tienen notable semejanza estructural con células musculares lisas. Por dentro de la membrana basal, los túbulos seminíferos están revestidos por un epitelio estratificado especializado. El epitelio productor de espermatozoides seminífero o germinal contiene dos tipos principales de células: las células de sostén, también conocidas como cértoli, y las células espermatogénicas, que incluyen espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides. Solo las células de cértoli y las espermatogonias están en contacto con la membrana basal. En estos cortes histológicos tenemos el túbulo seminífero y, como se los mencioné hace un momento, podemos apreciar que cerca de la membrana basal tenemos lo que son las espermatogonias y también los espermatocitos primarios. Más hacia el centro encontramos lo que son las espermátides y ya cerca de la luz tenemos los espermatozoides. Esto ocurre porque a medida que el espermatozoide va madurando, se va acercando a la luz. En este corte histológico de un testículo podemos observar el tejido conectivo intersticial. Como ya sabemos, es un tejido conectivo laxo que rodea a los túbulos seminíferos. Tenemos como célula principal del intersticio a las células de Leydig y estas segregan testosterona. También vemos en el corte histológico los túbulos seminíferos contorneados, vemos el epitelio seminífero. Como dije anteriormente, el epitelio seminífero tiene dos células o dos tipos de células principales, que son las células de cértoli y las células espermatogénicas. También vemos la membrana basal y las células mioides. Aquí podemos ver con mayor aumento un corte histológico de lo que es el intersticio o el tejido conectivo intersticial, y vemos marcado con una flecha lo que es la célula intersticial, también conocida como célula de Leydig, y como dije anteriormente es la célula principal del intersticio encargada de segregar la testosterona. En este corte histológico podemos apreciar la túnica albuginea, que es una capa fibrosa y está compuesta por un tejido conectivo denso y regular. Esta se extiende hasta el interior formando tabiques que dividen el testículo en una serie de compartimientos internos llamados lóbulos. Cada uno contiene de 1 a 3 túbulos muy contorneados llamados túbulos seminíferos. Ahora hablemos de la irrigación testicular. Profundo a la túnica albuginea se encuentra un tejido conectivo laxo muy vascularizado, que es la túnica vascular, que conforma la capa vascular del testículo. La vasculatura de cada testículo deriva de la arteria testicular, la cual desciende con el testículo al escroto en compañía del conducto deferente. La arteria testicular forma varias ramas antes de perforar la cápsula del testículo para construir los elementos vasculares intratesticulares. Las ramas terminales de la arteria son dos, medial y lateral, que siguen las caras correspondientes del testículo y lo penetran a niveles variables. Primero tenemos la arteria del conducto deferente, que ésta sigue al conducto deferente hasta el testículo, donde se anastomosa con la epididimaría y sus ramos terminales irrigan al epididimo y a la extremidad inferior del testículo. También tenemos la arteria cremastérica o funicular, que alcanza la cola del epididimo y contribuye a la vascularización del testículo. Aquí en este corte podemos ver los túbulos seminíferos, que están cortados en diversas orientaciones, y grande allí en el medio de ellos podemos ver una arteria de pequeño calibre. En los lechos capilares de los testículos se reúnen varias venas, lo que conocemos como un plexo venoso pampiniforme, que envuelven a la arteria testicular. Las venas emergen del mediastino del testículo por el hilio epididimo testicular y por la cola del epididimo, formando dos grupos, uno anterior y uno posterior respectivamente. El grupo anterior acompaña a la arteria testicular, constituyendo un plexo venoso periarterial de 2 o 3 venas testiculares. El grupo posterior, con el conducto deferente, es drenado por la arteria epigástrica inferior. La arteria, las venas y el conducto deferente forman un cordón espermático que pasa a través del conducto inguinal, el trayecto de la cavidad abdominal al escroto. Cuando hablamos del linfático en los testículos, se origina en una red intersticial. Emergen del hilio y acompañan a la arteria testicular para alcanzar los ganglios lumboárticos derecho e izquierdo, a veces con una estación en los ganglios ilíacos externos. Regulación de la temperatura testicular. La sangre del plexo venoso pampiniforme,
que es más fría que la arteria testicular, actúa para reducir la temperatura de la sangre arterial y en consecuencia formar un sistema de contracorriente de intercambio de calor. De esta manera ayuda a conservar la temperatura de los testículos unos cuantos grados más baja que la de todo el cuerpo. ¿Qué función desempeñan las siguientes estructuras en la conservación del ambiente óptimo de 35 grados centígrados de los testículos? Escroto. Su localización y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos. La producción normal de espermatozoides requiere una temperatura alrededor de 2 a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal central. La temperatura dentro del escroto es menor debido a que éste se encuentra fuera de la cavidad pelviana. Plexo pampiniforme. El cordón espermático tiene un plexo vascular muy desarrollado. Se cree que en estos vasos opera un sistema de intercambio calórico, por un mecanismo de contracorriente que contribuirá al descenso de la temperatura. Músculo cremaster y dartos. En respuesta a las bajas temperaturas, estos músculos se contraen. La contracción del músculo cremaster acerca los testículos al cuerpo, donde pueden absorber calor corporal. La contracción del músculo dartos produce tensión en el escroto, de apariencia arrugada, lo cual reduce la pérdida de calor. Barrera hematotesticular. Se forma por uniones intercelulares entre las células de Sertoli. Las uniones intercelulares se pueden clasificar en 3 tipos y generalmente se dan los 3, los cuales son uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones gap. Mediante estas uniones entre las células de Sertoli se forma una barrera que separa el espacio intersticial de los capilares sanguíneos y el lumen de los túbulos seminíferos donde tiene lugar la espermatogénesis. Uniones ocluyentes. Estas uniones se forman por un entramado proteico, destacando proteínas tipo claudinas y ocludinas, que aproximan las membranas lipídicas de células adyacentes e impiden el flujo libre de sustancias entre la parte basolateral y la parte apical de las células endoteliales. Uniones adherentes. Son uniones entre células que se aparecen principalmente en la parte basolateral y que están formadas por caderinas y caterinas. La unión entre las dos células se da mediante la unión de extremos de caderinas transmembrana. En el extremo intracitoplasmático, las caderinas se unen a las caterinas y estas a actina F, que abunda en el citoplasma de la unión adherente. Uniones gap. También se llaman uniones comunicantes y son conexiones intercelulares que se dan en muchos tipos de células. Se forman por canales proteicos de conexinas que comunican el citoplasma de dos células adyacentes y permiten el paso de algunas moléculas, iones e impulsos eléctricos. Función de la barrera hematotesticular. La presencia de la barrera hematotesticular permite que las células de Sertoli influyan en la composición química del lumen de los túbulos seminíferos y controlen el ambiente en el que se desarrolla la espermatogénesis. El fluido del lumen de los túbulos seminíferos es rico en andrógenos, estrógenos, inositol, ácido glutámico y ácido aspartico, y a diferencia del plasma es pobre en proteínas y glucosa. Esta barrera también previene el paso de sustancias citotóxicas transportadas en sangre para que no interfieran en la formación de los espermatozoides. Al mismo tiempo, la barrera impide que antígenos de las células germinales puedan entrar en circulación y desencadenar una respuesta autoinmune. Espermatozoides. Ultraestructura y función de sus componentes. Los espermatozoides son células haploides que miden unos 65 milímetros de largo y constan de una cabeza y una larga cola. La cabeza del espermatozoide no llega a 5 milímetros de longitud y alberga el núcleo haploide y el acrosoma lleno de enzimas que comunica con las membranas nuclear y plasmática.
Cuando el espermatozoide entra en contacto con la molécula ZP3 en la zona pelúcida que rodea al óvulo, experimenta la reacción acrosómica, con lo que suelta las enzimas neuraminidasa, hialuronidasa, arilosulfatasa, acrosina, que es una enzima similar a la tripsina, y fosfatasa ácida, alojadas en el acrosoma. Estas enzimas degradan a la zona pelúcida en el trayecto del espermatozoide, lo que facilita alcanzar el óvulo y fecundarlo. Las regiones que constituyen la cola del espermatozoide son 4. El cuello, interpuesto entre la cabeza y la cola, está integrado por la pieza de conexión cuyas 9 columnas alrededor de los centriolos persisten como las 9 fibras densas externas. La pieza media conecta el cuello con la pieza principal y acaba en el anillo. Está compuesta por la vaina mitocondrial que envuelve a las fibras densas externas y el axonema central. La pieza principal empieza en el anillo y acaba en la pieza terminal. Está formada por el axonema encerrado por las 7 fibras densas externas que se encuentran cercadas por una vaina fibrosa. Cerca de su terminación distal, la pieza principal de 45 milímetros de largo reduce su diámetro porque desaparecen las fibras densas externas y la vaina fibrosa. La pieza terminal representa el extremo caudal del espermatozoide. Corresponde al axonema central, con sus 9 dobletes y 2 cingletes acostumbrados, pero en su final queda desorganizado en un conglomerado de microtúbulos sueltos. Espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatogonios dan origen a los espermatozoides. Comienza poco antes de la pubertad bajo la influencia de las concentraciones cada vez mayores de gonadotropinas hipoficiarias y continúa durante toda la vida. La mayor parte de las células que componen el epitelio seminífero son espermatogonias que llevan a cabo el mecanismo de generación de los espermatozoides a través de las 3 fases siguientes. Espermatocitogenia, la creación de los espermatocitos, sucede en el compartimento basal del túbulo seminífero. Meiosis, la configuración de espermátidas haploides a partir de espermatocitos primarios diploides. Espermiogenia, la transformación de las espermátidas en espermatozoides maduros. Las espermatogonias diploides se asientan sobre la lámina basal y la presencia de la hormona testosterona les hace poner en marcha su actividad mitótica. Tipos de espermatocitos. Espermatogonias oscuras tipo A. Menos maduras son células de reserva cuyos núcleos ovalados tienen mucha heterocromatina, otorgándole un aspecto oscuro. Estas células entran en el ciclo mitótico para originar más células oscuras de tipo A. Espermatogonias pálidas tipo A, cuyos núcleos ovalados poseen mucha eucromatina, otorgándoles un aspecto más pálido. La testosterona las empuja a sufrir una rápida división celular para engendrar más espermatogonias de tipo A. Espermatogonias tipo B. Sus núcleos redondos les distinguen de sus precursores. Inician el ciclo mitótico para dar lugar a espermatocitos primarios. Ciclo del epitelio seminífero. Se dividen con regularidad y se diferencian en espermatozoides maduros. Derivan de las células germinativas primordiales originadas en el saco vitelino que colonizan las crestas gonadales durante la etapa inicial del desarrollo de los testículos. Las células espermatogénicas más inmaduras, espermatogonios, están apoyadas sobre la lámina basal, mientras que las células más maduras, espermátides, están adheridas a la porción apical de la célula de Sertoli en contacto con la luz del túbulo. Entre los túbulos seminíferos existe tejido conectivo laxo, rico en capilares sanguíneos fenestrados y capilares linfáticos. En él se encuentran las células de Leydig que secretan testosterona. Sufren un periodo de inactividad que comienza a los 5 meses de vida fetal, cuando se exponen a la estimulación gonadotrópica en la pubertad. Otra vez se convierten en células secretoras de andrógenos y permanecen activas durante toda la vida.
Las células germinativas derivadas de una espermatogonia pálida de tipo A se mantienen muy juntas. Sus miembros se comunicarán entre sí y sincronizarán su desarrollo en las 6 etapas de la espermatogenia al evolucionar hacia los espermatozoides. Cada etapa dura 16 días. La finalización de la espermatogenia exige recorrer 4 ciclos, 64 días. Células espermatogénicas según el orden de aparición durante la espermatogénesis. Las primeras en aparecer son las espermatogonias oscuras tipo A. Estas vienen seguidas por las espermatogonias claras tipo A. Luego aparecen las espermatogonias tipo B. Posterior a estas, los espermatocitos primarios, seguidos por los espermatocitos secundarios. Luego aparecen las espermátides y finalmente los espermatozoides. Aparición, desaparición, cambios y movimientos durante la espermiogénesis. Acrosoma. Las enzimas hidrolíticas se convierten en pequeños gránulos preacrosomales unidos a la membrana celular que se fusionan formando la vesícula acrosomal. Posteriormente, la vesícula acrosomal aumenta de tamaño y rodea parcialmente al núcleo. Cuando alcanza su tamaño final, se convierte en acrosoma. Centriolos. Se alejan de la cercanía del núcleo y uno de ellos participa en la formación del axonema flagelar. Luego regresan al núcleo y ayudan a la formación de la pieza intermedia. Núcleo. Se condensa, disminuye su tamaño y se aplana. Manguito. Estructura cilíndrica que ayuda al alargamiento del espermátide. Desaparece cuando el citoplasma del axonema alcanza los microtúbulos y queda sustituido por una pieza llamada anillo. Cuerpos residuales. Al comienzo de la espermiogénesis, las células tienen abundantes RER y mitocondrias, como también un complejo de Golgi bien desarrollado. Luego se reducen en número, forman un flagelo y un esqueleto asociado. Los residuos citoplasmáticos son fagocitados por las células de Sertoli. Mitocondrias. Conforme se alarga el espermátide, se reúnen en una región detrás del núcleo, formando una cubierta cilíndrica que rodea la región del axonema ubicada en la cercanía del núcleo, conocida como la pieza intermedia de la cola del espermatozoide. Las células de Sertoli. Estas son células cilíndricas que componen el epitelio seminífero, cuyas membranas celulares laterales poseen plegamientos complejos que imposibilitan diferenciar sus límites celulares laterales en la microscopía de la luz. Estas poseen un núcleo oval con un núcleo grande. El citoplasma contiene abundante retículo endoplasmático liso con retículo endoplasmático rugoso limitado, abundantes mitocondrias, aparato de Golgi bien desarrollado, numerosas vesículas que pertenecen al complejo endolisosómico y abundantes elementos citoesqueléticos. Las membranas celulares laterales de las células de Sertoli adyacentes van a formar uniones de oclusión entre sí y en consecuencia subdividen la luz del túbulo seminífero en dos compartimientos concéntricos aislados, un compartimiento basal y un compartimiento adluminal. El compartimiento basal es aquel que va a rodear al compartimiento adluminal y se encuentra expuesto al tejido conjuntivo vascular subyacente. El compartimiento adluminal forma una barrera hematotesticular y protege los gametos en desarrollo del sistema inmunitario. Es importante saber que como la espermatogénesis se inicia después de la pubertad, el sistema inmunitario considera células extrañas a las células germinales recién diferenciadas, que tienen un número de cromosomas diferentes y expresan distintos receptores y moléculas en la superficie de la membrana. Estas células van a desempeñar las siguientes funciones: apoyo físico y nutricional de las células germinales en desarrollo, fagocitosis del citoplasma que le elimina durante la espermiogénesis, establecimiento de una barrera hematotesticular por la formación de zonas ocluyentes entre las células de Sertoli adyacentes, síntesis y liberación de proteína fijadora de andrógeno y de hormona antimülleriana, que suprime la formación del conducto mülleriano y en consecuencia le establece la masculinidad del embrión en desarrollo. También tiene como función la síntesis y secreción de la inhibina y transferrina y la secreción de un medio rico en fructosa que nutre los espermatozoos y facilita su transporte a los conductos genitales. Células intersticiales de Leydig. Son un pequeño grupo de grandes células endocrinas, poliédricas y eosinófilas, las cuales tienen un tejido conectivo laxo bivascularizado que rodea a los túbulos seminíferos. Presenta cristales citoplasmáticos bastoniformes
cuya función se desconoce. Estas son típicas células productoras de esteroides que contienen un abundante retículo endoplásmico liso y numerosas mitocondrias con crestas tubulares, producen testosterona y son células que no muestran vesículas secretoras. En el siguiente corte histológico podemos observar la presencia de las células de Leydig en la parte superior de la imagen. Intersticio testicular. Corresponde a los espacios entre los túbulos seminíferos, el cual contiene vasos sanguíneos, linfáticos y células de Leydig. Estos se distinguen por ordenarse según su citoplasma acidófilo, vacuolado y por su núcleo esférico de cromatina laxa. Está formado por un tejido conectivo laxo en el cual se identifican fibroblastos, macrófagos y células cebadas, así como también fibras de colágeno y moléculas de la matriz extracelular. Los conductos genitales del sistema reproductor masculino, también conocidos como conductos excretores, ellos son una serie de tubos que van a llevar los espermatozoides desde los túbulos seminíferos hacia el exterior. Como podemos darnos cuenta, ellos se van a subdividir en dos categorías. Los conductos genitales intratesticulares, ellos se localizan en el interior del testículo. Podemos mencionar a los túbulos rectos, la red testicular y los conductillos eferentes. También se categorizan en los conductos genitales extratesticulares, localizados hacia el exterior del testículo, y están conformados básicamente por el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Los túbulos rectos son conductos que se van a originar de un túbulo seminífero. Ellos son cortos, estrechos, comunican los túbulos seminíferos con la red testicular. Su función está dada básicamente que ellos transportan los espermatozoides en dirección al epidídimo y están conformados tanto por células de Sertoli como por un epitelio cúbico simple. Podemos mencionar la red testicular, también conformado por un epitelio cúbico simple, que veremos con mayor detalle en la siguiente lámina. Bien, en esta imagen observamos a un túbulo recto. Nos damos cuenta que en su primera porción, si lo ubicamos en la imagen, vendrá siendo la parte derecha, él está revestido por un conjunto de células denominadas células de Sertoli. Y hacia el lado izquierdo vemos cómo este conducto se reduce a un epitelio cúbico simple, el cual, si lo observamos con mayor detalle, tiene un conjunto de vellosidades cortas y muchas de sus células poseen un solo cilio. En la parte de arriba observamos un conjunto de conductos de laberintos que se conoce como la red testicular o la red de Testi, también denominada. Está revestida por un epitelio cúbico simple, lo cual posee microvellosidades cortas y también muchas de sus células poseen un solo cilio. Los conductillos eferentes son conductillos de 10 a 20 aproximadamente. Estos comunican la red testicular con el epidídimo y están revestidos por un epitelio cúbico simple no ciliado que alternan con regiones de células cilíndricas simples ciliadas. Ellos están rodeados por una banda fina de músculo liso por fuera de su lámina basal. Bien, como mencionamos anteriormente, los conductillos eferentes van a estar conformados por dos tipos de células. Por células cúbicas simples no ciliadas, se localizan hacia la base, y también conseguimos células cilíndricas simples ciliadas un poco más hacia la superficie. Ellas, como bien mencionamos, están conformadas por unos cilios localizados hacia la superficie apical de los conductos. Vemos que estos cilios ayudan al movimiento de los espermatozoides hacia el epidídimo. Por debajo del epitelio hay una membrana basal que la señalamos con una flecha azul. Ella básicamente nos va a separar el tejido conectivo subyacente del epitelio. Por fuera de esta lámina conseguimos una delgada capa de músculo liso rodeándolo y además conseguimos abundantes vasos sanguíneos. Los conductos genitales extratesticulares, que como lo mencionamos al inicio, ellos se van a localizar fuera del testículo,
Están conformados por el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. El epidídimo es un túbulo largo, sinuoso y compacto, rodeado de músculo liso. Él mide unos 4 centímetros de longitud aproximadamente, y el cual lo conseguimos que está muy enrollado en un espacio alrededor de 7 centímetros promedio. Él se subdivide en una cabeza, en un cuerpo y en una cola. Esta cola a su vez se va a continuar con el conducto deferente. Va a estar revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, lo cual conseguiremos células basales cortas y células principales altas. Su función principal básicamente es la acumulación, el almacenamiento y la maduración de los espermatozoides. Anteriormente se mencionó que el epidídimo está conformado por dos tipos de células. Conseguimos las células basales y las células principales. Las células basales son células que se localizan hacia la base, poseen un núcleo redondeado, ellas tienen una forma piramidal y tienen escasez de organelo. Además que son células madres que van a dar origen tanto a células basales como a células principales. También conseguimos las células principales un poco más hacia la superficie. Ellas tienen un núcleo irregular, retículo endoplasmático rugoso abundante. Su núcleo se va a ubicar hacia la base y poseen estereocilios hacia la superficie apical del epidídimo. Si observamos en este corte del epidídimo, vemos cómo él está conformado por un epitelio pseudoestratificado con estereocilios, en el cual conseguimos dos tipos de células. Si nos ubicamos en la imagen de la izquierda, vemos con mayor detalle y con mayor aumento cada una de estas células. Por ejemplo, las células basales, vemos cómo son pequeñas, con núcleos redondeados, localizadas hacia la parte basal del epitelio. Ellas, digamos que son consideradas como progenitoras, van a dar origen tanto a las otras células basales como a las células principales. Conseguimos también las células principales, vemos que son un poquito más alargadas, son cilíndricas, cuyo núcleo son más pálidos, son más ovoides. Ellas van a llegar hacia la superficie apical del epitelio. Vemos que se localizan unos estereocilios hacia la superficie del mismo. Son cilios largos, ramificados e inmóviles. Si nos ubicamos ahora hacia la imagen de la derecha, vemos a este conducto un poco más ampliado. Él está revestido por una lámina basal que nos va a separar el tejido conectivo subyacente del epitelio anteriormente mencionado. Vemos también que conseguimos músculo liso hacia la parte externa del conducto, el cual se va a disponer en una capa circular a lo largo del mismo y se va a ir engrosando a medida que se va acercando a la cola. El conducto deferente es un conducto que se va a continuar con el epidídimo y se extiende hasta el conducto eyaculador. Vemos que la pared del conducto deferente se caracteriza porque es bastante gruesa y su luz un tanto pequeña. Esto se debe a que en su pared hay mucho músculo liso revistiéndola. Conseguimos a una capa mucosa, una capa muscular que, como lo mencioné, es bastante amplia, y una adventicia revistiendo la parte externa del conducto deferente. Él está conformado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Posee una lámina basal que separa al epitelio del tejido conectivo fibroelástico laxo subyacente. La capa muscular, que como mencioné es bastante gruesa, bastante amplia, ella está revestida o conformada por un conjunto de fibras musculares lisas que se disponen en 3 capas.
Tenemos la capa longitudinal interna cerca de la luz, tenemos la capa circular media y finalmente la capa longitudinal externa. También, como mencioné, está revestido por una capa adventicia. Y finalmente podemos mencionar al conducto eyaculador. Podemos mencionar que cada conducto eyaculador es un túbulo recto, corto, que él va a penetrar en la sustancia de la glándula prostática. Él está revestido por un epitelio cilíndrico simple, cuyo tejido conectivo subepitelial le proporciona a la luz del conducto un aspecto irregular. Un punto importante es que en este conducto no conseguimos músculo liso. Lámina 1. Glándulas accesorias del aparato genital masculino. Las tres glándulas accesorias del aparato genital masculino que proveen el componente líquido de semen son las dos vesículas seminales, la próstata, además de un par de glándulas bulbouretrales pequeñas que vierten su secreción viscosa hacia la uretra esponjosa. Empezamos hablando de las vesículas seminales. Las vesículas seminales son glándulas largas y estrechas replegadas sobre sí mismas, con numerosas saculaciones secundarias laterales que forman una luz irregularmente ramificada y se originan como evaginaciones de los conductos deferentes respectivos. La pared consiste en una capa externa de tejido conjuntivo, una capa intermedia de musculatura lisa y otra delgada de tejido conjuntivo laxo. El epitelio presenta grandes variaciones individuales que probablemente depende de la edad y de las condiciones fisiológicas. Por regla general se trata de un epitelio pseudoestratificado que consiste en unas células basales redondeadas situadas entre otras células de mayor tamaño, de tipo cúbico o cilíndrico bajo. Todas las células basales poseen un par de centriolos supranucleares, mientras que en las células superficiales los centriolos se localizan inmediatamente por debajo de la superficie y dan origen a un flagelo central. Las células contienen abundantes gránulos y grupos de pigmento amarillo lipocrómico, que aparece en primer lugar en el momento de la pubertad. También puede observarse un pigmento semejante en el músculo liso y en el tejido conjuntivo de las vesículas seminales. Las células epiteliales contienen gránulos de secreción. La secreción de las vesículas seminales es un líquido viscoso y ligeramente amarillento que a los cortes histológicos aparece como depósitos coagulados, reticulares e intensamente teñidos en la luz del conducto vesicular. A consecuencia de la castración del epitelio se atrofia, pero se puede reconstruir por medio de inyecciones de testosterona. La pared muscular de las vesículas seminales posee un plexo de fibras nerviosas que contiene pequeños ganglios simpáticos. Ahora hablaremos sobre la próstata. La próstata es la glándula accesoria del aparato genital masculino de mayor tamaño. Su secreción, junto a las de las vesículas seminales, sirve como diluyente y vehículo de transporte del esperma del macho a la hembra. La próstata tiene un tamaño aproximado de una castaña y rodea la uretra en su origen de la vejiga urinaria. La próstata es un conglomerado de 30 a 50 glándulas tubulosaculares o túbulo-alveolares compuestas. 16 de los 32 conductos excretores se abren independientemente en la uretra a derecha e izquierda del veremontanum. Por último tenemos las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Son glándulas pares, tienen forma irregular y tamaño de guisantes, revestida por un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple. Sus conductos excretores penetran la uretra membranosa o en la parte posterior de la cavernosa. Están revestidos de epitelio pseudoestratificado, similar al de la uretra.
Las glándulas pulvoretrales son las primeras en liberar su secreción resbaladiza justo después de la erección. La cápsula de tejido conjuntivo fibroelástico lleva fibras musculares lisas y estriadas. El pene cumple función doble, pues se encarga de la expulsión de orina hacia el exterior, así como el transporte de semen hacia el aparato genital femenino. Está compuesto por 3 masas de cuerpos eréctiles, 2 cuerpos cavernosos, que van a ser dorsales, y un cuerpo esponjoso, que va a ser ventral. Los 3 cuerpos eréctiles poseen su propia túnica albuginea y una cápsula de tejido conjuntivo fibroso. Estos van a estar recubiertos por una vaina tubular de piel fina que se extiende por el glande del pene. Vamos a estudiar con mayor detenimiento los cuerpos eréctiles. Vamos a comenzar con los cuerpos cavernosos, los cuales presentan espacios vasculares que suelen ser más pequeños en la periferia y más grandes cerca del centro. Estos cuerpos cavernosos tienen menos fibras elásticas y más nocitos lisos en sus trabéculas. Van a formar lechos capilares y arterias helicoidales. Estas arterias van a desempeñar una misión primordial en la erección del pene. Van a recibir estos cuerpos cavernosos su riego sanguíneo de la arteria profunda, así como de la arteria dorsal del pene. Por su parte, el cuerpo esponjoso va a poseer espacios vasculares de tamaño comparable, tanto en zonas centrales como en zonas periféricas. Recordemos que en los cuerpos cavernosos, los espacios vasculares suelen ser más pequeños en las zonas periféricas y más grandes en las zonas centrales. El cuerpo esponjoso va a tener menos miocitos lisos y más fibras elásticas que en los cuerpos cavernosos, y va a estar rodeado en su extremo proximal por el potente músculo bulboesponjoso. Como se mencionó anteriormente, el pene va a transportar el semen hacia el aparato reproductor femenino. El semen no es más que líquido expulsado por los varones durante la eyaculación. Es de color gris blanquecino debido a la gran cantidad de proteínas que contiene. Su aspecto ligeramente turbio es debido a los espermatozoides contenidos dentro de él. El semen contiene 2 partes bien diferenciadas, los espermatozoides en un 10% y el plasma seminal en un 90%. Ahora, ¿cómo se forma el semen? Por el aporte de vesículas seminales en un 60%, de la próstata en un 30%, así como del epidídimo y las glándulas bulbouretrales en un 10%. El semen está compuesto por diversos elementos con funciones considerables. La fructosa, por su parte, es la principal fuente de energía de los espermatozoides. Los aminoácidos, el fósforo y el potasio van a ayudar al espermatozoide a estar en óptimas condiciones. El semen también contiene hormonas como son la testosterona, la prolactina, los estrógenos y las prostaglandinas. Estas últimas van a causar una ligera contracción del útero, favoreciendo así la ascensión de los espermatozoides a las trompas uterinas. También el semen contiene ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos, carnitina, fosfatasa alcalina, así como calcio, sodio y zinc. El líquido seminal va a contener 2 enzimas importantes, como son la fibrolisina y la fibrogenasa. Estas enzimas van a hacer que el líquido seminal sea más fluido y por lo tanto los espermatozoides puedan moverse más libremente cuando quieran llegar al óvulo y fecundarlo. Por último, para que un hombre sea fértil, por lo menos el 50% de los espermatozoides observados necesita ser activo. Por lo menos el 25% de las espermas deben nadar con la carrera útil rápida y por lo menos el 50% de las espermas deben nadar incluso sin carrera lenta.